modelado de sistemas discretos. ¿Ok? Esto significa que el resultado del método es la obtención de una función de transferencia en Z. Entonces, pues vamos a hacer un repaso así muy rápido, un recordatorio. Y pues partíamos de la estructura del modelo y definimos la estructura ARX, que es una estructura lineal, ¿ok? Y de un modelo discreto. Entonces veíamos que esta es la estructura del modelo ARX, que no es otra cosa más que la función de diferencias de una función de transferencia más un error. Estamos agregando un término que es el error. Ok, entonces tenemos un orden del sistema, tenemos un conjunto de parámetros A, J y BJ, que lo que significan es que son números reales, constantes, y están relacionados con los polos y ceros del sistema. Ok, entonces veíamos rápidamente qué características tiene el error o el ruido, y pues le dimos, como no sabemos nada del ruido, asumimos que es ruido blanco, y que sea ruido blanco no correlacionado, pues tiene estas propiedades estadísticas, una variable aleatoria, por lo tanto que modela mediante sus propiedades estadísticas y principalmente por la media y la varianza, ¿ok? Y la correlación. Entonces estas son las características del ruido. Veíamos que al estar inmerso en un sistema ARX, precisamente, pues ese error o esa señal ajena al sistema se veía afectada por el sistema, de tal manera que se modificaba o se modifica las características estadísticas de ese ruido, ya una vez observado en la salida. ¿Ok? Sin embargo, pues eso no es impedimento para poder aplicar las propiedades estadísticas. Entonces, ya una vez que sabemos que este es un error o ruido con algunas propiedades, y al saber que también podemos aproximarnos a la estimación de Y, entonces este modelo ARX que definimos en la primera parte, lo modificamos la forma de escribirlo, no modificamos la estructura, modificamos la forma de escribirlo, y esa nueva forma de escribirlo pues es en una forma más sencilla, en donde no tengamos sumatorias, pero ahora sí tenemos vectores y matrices. ¿Okay? Sustituimos las sumatorias por operaciones entre vectores y matrices. Y para una muestra, pues este sería el modelo ARX, pero si lo queremos representar todas las muestras, entonces ahora el modelo es similar, nada más que en lugar de que Z minúscula sea un vector, ahora es Z mayúscula, que es una matriz. Y Y, que para un escalar para una sola muestra es un escalar, igual que el error. Ya para todas las muestras la salida es ahora un vector y el error también es un vector. ¿Okay? Entonces sigue siendo el modelo RX, nada más que está representado para todos los tiempos, para todas las muestras que tengamos. ¿Okay? Después, una vez que ya tenemos de una manera compacta el modelo RX, que no es otra cosa más que una ecuación lineal, la única complicación que tendría es que todos los componentes de esa ecuación lineal son vectores y matrices, no son escalares, es la única complicación que tienen, pero en teoría hay complicación, porque si sabemos operar con vectores y matrices, que además son sistemas lineales, pues no habría mayor problema. Entonces aquí lo importante es
del modelo RX cómo se construyen cada uno de los parámetros. Por ejemplo, Y es un vector, que son las salidas, E es un vector, que son los errores, desde el K igual a 1 hasta T, y P es el vector de parámetros, que es el que está definido aquí, y tiene los parámetros tanto de los polos ceros alternados. Empieza con un 0, luego un polo 0 y un polo. ¿Okay? Y finalmente la matriz Z, que está compuesta por datos tanto de la entrada como de la salida, y también están alternados y van cambiando conforme avanza sus columnas. ¿Okay? Entonces eso es simplemente el modelo RX. Hasta aquí no hemos dicho nada más que definir el modelo RX. Posteriormente tenemos la ecuación de nuestro modelo RX y aplicamos, obtenemos el cuadrado del error, y mi función objetivo es el error, y calculamos el cuadrado de este error, obtenemos la función, que es el cuadrado del error. Y el cuadrado del error, como el error es un vector, pues se obtiene multiplicando ese vector por su traspuesto. Y eso me da un escalar, es decir, la multiplicación de todos los errores uno a uno, se suman, o sea, se elevan al cuadrado y se suman todos. Entonces este término nos da un escalar. Este es un escalar, aunque parte o inicia a partir de multiplicaciones de vectores y matrices. Finalmente la dimensión de este término es un escalar. Entonces estamos calculando una función objetivo, que es el error cuadrático, y es un escalar. Y como es un escalar, lo podemos calcular sin mayor problema. El mínimo es una función del mínimo, en donde el objetivo o la variable es P. P es la incógnita, es el valor que andamos buscando. Y las demás pueden considerar como variables conocidas. Z y Y son variables que son conocidas, se pueden determinar en base a los datos experimentales. ¿Okay? Está aplicando el método de la técnica de minimización de una función, pues simplemente hay que calcular la primera derivada de la función objetivo, que es J. Hacemos ese cálculo, entonces obtenemos que la primera derivada de J con respecto a P, porque P es la variable, obtenemos el resultado de menos 2Z transpuesta por Y más 2Z transpuesta por Z por P. Y eso debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0 para poder definir un máximo o un mínimo, o un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, esta ecuación se iguala a 0 y se resuelve para P. Entonces, el resultado es que P es igual a la inversa de Z transpuesta por Z. Todo multiplicado por Z transpuesta por Y. ¿Ok? Aquí el detalle, o lo que tenemos que tener cuidado, es en la operación de esta matriz de Z transpuesta por Z. Recuerden cuál es la dimensión de esta matriz. Z transpuesta tiene un tamaño de 2n más 1 por t, y Z normal tiene un tamaño de t por 2n más 1. Al momento de multiplicarlas queda una matriz cuadrada, que eso es primordial cuando calculamos la inversa. La inversa solamente existe para sistemas cuadráticos, matrices cuadradas. ¿Okay? En este caso se cumple y sabemos el tamaño. Y la siguiente pregunta sería, ¿existe la inversa de esta matriz? Si no existe, pues simplemente significa que el punto que calculamos acá arriba no es un mínimo, pero si existe, eso nos garantiza que es un mínimo. ¿Ok? Y pues Y también es conocido, y simplemente que hice esta operación y en teoría me debería de regresar la incógnita, que es P. ¿Y P qué tiene? P, acuérdense que tiene los parámetros del sistema que ando buscando. Y si yo defino los parámetros de ese sistema, entonces puedo escribir la función de transferencia. ¿Ok? Entonces, ese es el método que vimos la clase pasada. Lo desarrollamos con detalle. Y lo que sigue es
probarlo. Vamos a hacer una simulación que nos permita verificar si este resultado al cual llegamos pues tiene sentido. Nosotros lo desarrollamos teóricamente aquí, pero tenemos que verificarlo con datos en la práctica. ¿Okay? Entonces para eso vamos a hacer un programita en MATLAB. ¿Okay? Pero antes de continuar, me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda sobre este tema, sobre este resultado. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Y me escuchan? Sí, Doc, hasta ahora creo que no. Ok. Pues el tema en realidad es bastante sencillo. Lo que veíamos la clase pasada, que no es más que encontrar el mínimo de una función. Y lo estamos abordando como si fuera una función de una variable. Aunque en realidad no es así. Porque esas variables son vectores y al ser vectores eso es multivariable. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con un programita en MATLAB. Entonces voy a abrir MATLAB. Voy a generar uno nuevo, una nueva un nuevo script. Lo vamos a llamar, a salvarlo de una vez, método de mínimos cuadrados convencional. Ok, acuérdense que en MATLAB no pueden poner espacios en el nombre, en lo contrario hay errores al momento de compilar. Entonces vamos a simular uno de los ejemplos que veíamos una función de transferencia de segundo orden y vamos a ponerla aquí. Va a ser f de s igual la voy a poner aquí para que la recuerden, s cuadrada más 8s más 64. ¿Okay? Ahí me podría decir algo sobre esta función, nada más con la información que está ahí. La unidad pasada veíamos tres tipos de funciones, una de primer orden y dos de segundo orden, y de ahí definíamos algunos parámetros. Esos parámetros pues tienen algún significado físico. Entonces eso
sin tener que calcular la transformada inversa de Laplace. Entonces alguien me podría decir, con la información que está ahí en pantalla, esta función de transferencia, ¿cómo se comportaría? Es oscilatoria, ¿no? Y no tiene retraso. ¿Perdón? ¿Otra vez? No tiene retraso. Ajá. Y tiene oscilación, es con oscilación, porque tiene raíces complejas. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más puedes deducir de ahí? Amortiguada. Es oscilatoria, es subamortiguada. Eso significa que es oscilatoria. Uh-huh. Subamortiguada. Pero hay otro... Que su máximo valor es 64. No. No, porque hay uno, ¿verdad? Tiene que tener uno ahí. Sí. ¿Cuál es la ganancia del sistema? La ganancia es 1. Exactamente, entonces el valor en estado estacionario es 1. Tiene una oscilación. Esa oscilación habrá que estimarla en base al coeficiente de amortiguamiento. ¿Okay? Entonces ese coeficiente de amortiguamiento nos indica qué tanto va a ser el máximo en la primera oscilación cuando ponemos como entrada el escalón unitario. ¿Ok? Y al ser oscilatoria tiene una frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? La frecuencia natural. Aquí para poder hacer eso, tiene que ser esto. Miren. De hecho, ya la habíamos sacado esa. Ya la vimos exactamente. Y les pregunto, creo que es un medio, ¿no? Bueno, sí, es un medio. La frecuencia natural es 8. Y aquí es S cuadrada. Pero ¿por qué es 8? Bueno, por nada más comparar la estructura, que es S cuadrada sobre omega n cuadrada. Y al dejar sobre 64, pues tenemos ahí omega n cuadrada. Ok, ahí. Bueno, la voy a acabar de escribir. Esa es la misma función, ¿sí o no? La divido arriba entre 64 y todo el polinomio abajo entre 64 y me queda S cuadrada entre 64 más 8 entre 64, que es 1/8 de S, más 1. 64 en 64 es 1. Entonces acuérdense que para saber que este término aquí es la ganancia, tenemos que tener un 1 aquí. ¿Ok? Sí. Entonces cuando este es 1, lo que aparece acá es la ganancia. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Pues es 1. La frecuencia natural es la raíz cuadrada de este 64, que es igual a 8. Entonces Wn es igual a 8. Y finalmente falta el coeficiente de amortiguamiento, que es 2 por el coeficiente de amortiguamiento debe ser igual a 1, que es el 1 que está multiplicando el S. Aquí abajo debe aparecer la frecuencia natural, que es 8, ya está completa. Entonces arriba tenemos 1, eso debe ser igual a 2 veces el coeficiente de amortiguamiento. Entonces el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1/2. ¿Ok? Como es negativo, como es menor a 1, entonces el sistema es oscilatorio. Si hubiera sido mayor a 1, el sistema no hubiera sido oscilatorio. Ok, ahorita lo vamos a ver.
Pero este es un análisis que podemos ver con el simple hecho de observar la función de transferencia, sin tener que hacer nada más, porque ya la analizamos cómo se comporta. ¿Okay? Entonces vamos a calcular la transformada z de esta función, y para eso vamos a utilizar acuérdense, siempre que definimos una transformada z, lo primero que debemos de preguntarnos es cuál es ese tiempo de muestreo. ¿Okay? Y para este caso vamos a utilizar 0.01 segundos, que equivale a 10 milisegundos. ¿Okay? Entonces aquí nos queda 0.03115 por z más 0.003023 y este es f de z entre z al cuadrado más 1.917 por z más 0.9221. ¿Okay? Esta es la función de transferencia discreta equivalente a la que tenemos arriba. ¿Okay? ¿Cómo se calcula esta? Simplemente aplicando el retenedor de orden 0, se multiplica la función de transferencia del retenedor de orden 0 por esta función de acá arriba y se calcula la transformada inversa. ¿Ok? Eso, obviamente considerando este tiempo de muestreo, nos da esta función de transferencia, la forma de calcularla. ¿Ok? Entonces ya la tenemos. Ahora vamos a la simulación. ¿De qué orden es el sistema? ¿Alguien me puede decir? Segundo. Orden 2. ¿Por qué? Porque el orden del denominador es 2 y ese es n. Entonces acuérdense que n de abajo debe ser mayor o igual que el m, que es el orden del de arriba. En este caso se cumple. Y vamos a hacer la consideración de que m es igual a n. Esa consideración significa que aquí estoy poniendo un 0. ¿Quién se lo va a poner? No aparece porque no es de esta forma. Entonces cuando pongo este z cuadrado arriba, estoy igualando el n igual a el m y los dos son de 2. Sin embargo, el parámetro b0 es 0. ¿Ok? Entonces no pierdo generalidad, no tengo ningún problema con causalidad. Simplemente esto lo hacemos para propósitos de implementación y lo voy a dejar así para que vean cómo lo vamos a encontrar en P. Por ejemplo, este término de aquí, este 0 es B0, este término de aquí es B1 y este último término de acá es B2. Este término de aquí es A1 y este último de acá es A2. ¿Okay? Entonces tenemos que ubicarlos dentro de la función de transferencia, porque ese después lo pasamos al vector P. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Okay? Entonces lo voy a dejar así, aunque este término está de más. No tendríamos que escribirlo, nada más es para aclarar. ¿Okay? Entonces el orden es n igual a 2. Y estamos haciendo m también igual a 2. Propósitos de la implementación. ¿Ok? Entonces la frecuencia de muestreo, ¿cuál es? Estoy diciendo que el tiempo de muestreo es
10 milisegundos, ¿cuál es la frecuencia de muestreo? ¿Alguien me puede decir? 2. 100 Hz. 100 Hz. Entonces la frecuencia de muestreo es igual a 1 entre la frecuencia, es el inverso. No es para definirlo. ¿Ok? Bueno, voy a simular escalones. Voy a simular 5 escalones de 150 muestras cada uno. ¿Ok? Entonces el tiempo va a ser igual a los 5 escalones que quiero multiplicado por 150 muestras. Entonces van a ser 750 muestras toda la simulación. T es el número de muestras que voy a simular. Y luego, fíjense, voy a generar un escalón. Voy a ponerlo aquí, permítanme. La entrada va a ser una señal escalón que va a cambiar aleatoriamente. ¿Ok? Entonces, esa señal va a empezar en 0. Y cada 150 muestras voy a cambiar el valor del escalón. Es decir, este va a ser la entrada al sistema que voy a simular. Luz de acá. ¿Ok? Aquí es el tiempo. Y aquí es K. K igual a 0. Cuando llegue K igual a 150, cambio el nivel del escalón. Cuando llegue a 300, cambio el valor del escalón. Cuando llegue a 450, cambio el valor del escalón. Cuando llegue a 600, cambio el valor del escalón. Y finalmente me detengo en 750. Entonces, los valores del escalón van a ser aleatorios y va a ser entre 0 y 1. Máximo 1, mínimo 0. Entonces tengo que generar esta señal. Acuérdense, para que exista la inversa de la matriz Z transpuesta por Z, tengo que cambiar continuamente los escalones. Entonces esta señal la tengo que generar. ¿Ok? Entonces la voy a poner. Entonces esa señal, voy a generar un R que va a ser un valor aleatorio. Entre 0 y 1. Esa función de rank me da un valor entre 0 y 1. Y es aleatorio. Y voy a hacer la simulación. 1 va a ser igual a R. 2 igual a R también. KTS es un vector de 1, va a ser igual a 1 por TS. ¿Ok? Y de 2
estoy haciendo la simulación de las dos primeras muestras. Lo seguiré a Y1 igual a 0. Y2 igual a este término más estos. Este de aquí. El de primer orden es 1. A ver. Hay un error, este término es negativo. Entonces acá es positivo, 1.917 ¿por quién? Por Y de 1 más 0.003115 por U1. ¿Ok? Esta U es minúscula. Hasta ahí ya simulé las dos primeras muestras. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pues ya ahora sí hacer el for. Por K igual a 3 y me voy a tener en T. Bueno, entonces voy a poner un contador para ir contando cuántas veces entra en un escalón. Entonces aquí voy a preguntar, y ese contador es igual a 150, quiere decir que ya llegué, perdón, y es menor o igual quiere decir que estoy dentro del escalón, y si estoy dentro del escalón, lo que tengo que hacer es incrementar el contador. ¿Okay? Si no, entonces ya hago el cambio. Y lo primero que tengo que hacer es reiniciar el contador. Y después volver a generar un R. Cambiar a R. ¿Ok? Y ahí cambio la referencia. La primer escalón es este. Pero después de que pasan 150 muestras, vuelvo a calcularlo y me cambia el escalón. ¿Ok? Después, pues simplemente calculo esto. Aquí en K, aquí también en K. Profesor, ¿Sí? igual en el else, ¿no sería más bien darle el valor de 0 a la constante? Porque según yo ahí se ciclaría en esa parte, ¿no? Sí, aquí es 1.
pero voy a reiniciar, le va a dar este valor. Y ahí tiene un error. Entonces lo reinicio. Entonces ya se le asigna un nuevo valor a R y la siguiente vez que entre va a empezar con un valor menor a 150 y va a empezar a incrementarlo hasta que llegue a 150. En ese momento entra otra vez aquí y lo vuelve a cambiar. ¿Ok? Y que sigue, seguiría la ecuación de diferencias de la función que voy a simular, de esta. ¿Ok? ¿Y cuál es la ecuación de diferencias? Es y de k. Bueno, esto habrá que calcularlo. Yo lo pongo porque ya lo puedo deducir directamente de la función de aquí. ¿Qué se hace? Pasa bueno, acuérdense que f de z es una función de transferencia, entonces es la salida entre la entrada. ¿Ok? Voy a poner aquí. La salida la voy a considerar como y de z. Y la entrada como u de z. ¿Ok? Entonces, los polos, el polinomio que está abajo, que es el denominador, pasa multiplicando con la salida, y el denominador, perdón, el u pasa multiplicando al polinomio que está en el numerador. ¿Ok? Entonces, se multiplican y se aplica el teorema de la convolución y la transformada inversa. Entonces, este término que está aquí va a ser y de k, y este término de aquí pasa a ser y de k menos 1 y este y de k menos 2. Este va a ser u de k menos 1 y este u de k menos 2. ¿Ok? Entonces, pero este término, como queda de este lado, se tiene que pasar al otro lado y cambia de signo. Entonces este va a ser positivo y este va a ser negativo. Como ya lo he hecho varias veces, yo lo hago directo, pero ustedes deberían de hacer el cálculo. Pasar de esa transferencia a la ecuación de diferencias. Entonces, como yo ya lo sé, lo hago directo. ¿Ok? Entonces aquí me queda este término por positivo. y que multiplica a y de k menos 1. Y luego va a restar a este término. Que multiplica a y de k menos 2. ¿Okay? Y ahora ya van los términos de u, que son estos dos de acá arriba. Estos no cambian de signo, estos sí son tal cual. Es más término por u de k menos 1. Y más u de k menos 2. ¿Ok? Esa es la ecuación de diferencias completa. ¿Ok? Aquí está cuando k es igual a 1. Cuando k es igual a 1, este 0, este 0,
este 0 y este 0. Todos son 0. Cuando k es igual a 2, este 0 y este 0. Entonces nada más queda el primero y el tercero. Que son los que están escritos aquí. Ok. Entonces ya tenemos la simulación. Vamos a probarla. ¿Cómo la probamos? Vamos a poner un plot. ATS, coma U, coma ATS, coma Y. ¿Ok? Entonces lo ejecutamos y no tenemos errores, debe dar la respuesta. Lista. Entonces eso fue lo que programamos. Fíjense bien. Tenemos aquí. Tenemos 5 escalones, que es 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno es de 150 muestras. Como cada muestra son 10 milisegundos, pues en realidad tenemos 1.5 segundos. Y aquí está, aquí se ve. Aquí tenemos 1.5 segundos. Es aquí. Y luego aquí tenemos 3 segundos. 4.5, 6 y 7.5, como lo vimos. Cada vez que el contador llega a ese valor, hace el cambio del escalón. Y esa es la entrada. ¿Ok? Entonces, la ganancia es 1, ya cuando se estabiliza, llegamos a 1. Tiene una pequeña diferencia. Una pequeña desviación se alcanza a observar aquí. Vamos a acercarnos. Aquí. Se alcanza a ver una pequeña diferencia. Pero esa diferencia es por el ajuste que hicimos en los parámetros. Estos parámetros, acuérdense que de aquí tienen más resolución, se está truncando. Entonces aquí se ve un poquito, pero no es importante. Incluso aquí se alcanza a ver un poco. ¿Okay? Es un error, o sea, debería tener una ganancia de 1, exactamente de 1. Pero como estamos redondeando, pues tiene ese pequeño error. Y también aquí observamos que efectivamente es oscilatoria. Tiene una oscilación, lo que ya esperábamos, es decir, tiene una frecuencia natural, tiene un sobreimpulso, etc. Y eso es por lo que comentábamos. Tenemos polos complejos de la función de transferencia y eso hace que sea oscilatorio. ¿Okay? Hasta ahí, lo único que hemos hecho es hacer la simulación, lo cual ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Okay? Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que aplicar el método de mínimos cuadrados. Ya vemos que la simulación está bien y demás. ¿Qué tenemos que hacer? Quiero hacer este cálculo. Para hacer esto, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo aplico el método de mínimos cuadrados? Hasta aquí, ¿qué tengo? Tengo dos vectores. Uno que le llamo U, que es de 750, y otro que le llamo Y, que es también de 750 muestras. ¿Okay? Es lo único que tengo aquí simulado del sistema. Ahora la pregunta es, quiero calcular el método de mínimos cuadrados y aquí está el resultado. ¿Cómo hago eso? ¿Alguna idea? Pues sería definir el vector P y el vector Z, extrayendo los coeficientes de la simulación. Esos ya están definidos, que son estos. Ah, sí, estos ya los tenemos, ¿no? Esto ya está definido. Esto es P.
A ver, ¿alguien me podría decir de qué tamaño es P? ¿O de qué tamaño debería ser P? Infinito. Aquí en el programa. 4, 2. Vamos a ponerlo aquí para que lo quede documentado. Ya el transpuesto P normal. O P transpuesto vamos a poner. P transpuesto es ese. ¿Este cómo es? Aquí tendríamos B0. Luego, ¿qué valor tiene? Chequen sus apuntes. A1, A1. Luego, B1, B1. B1, Luego, ¿consigue? A2 y así. A2. Luego, B2. No, luego, A3, B3 y así. no. ¿Por qué? Porque acuérdense que n es igual a 2. Ahí ¿Dónde nos no. detenemos? En n igual a 2, ya no tiene más. Entonces nos detenemos en 2. ¿Y de qué tamaño es? De 2n más 1. 2n más 1. Y eso es igual a 5. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es de 1 por 2n más 1. Que me da un vector de 1 por 5. ¿Ok? Entonces, ¿y qué valor tiene B1? Vamos a ponerlo de una vez para que lo identifiquen, y este es el resultado que vamos a tener, a buscar. Entonces, ¿qué valor tiene B0? ¿Quién es B0? Otra vez nos regresamos aquí. B0, A1, B1, A2, B2. Y esos valores están aquí. ¿Quién es B0? De todos estos parámetros, ¿quién es B0? Z al cuadrado. ¿Perdón? Z al cuadrado. Sí, es este valor, ¿no? Por eso lo dejé. Entonces B0 va a ser igual a 0. Y A1 es este término, pero con el signo cambiado. ¿Cómo les explico? Este es A1 con todo y signo. Pero acá lo vamos a ver negativo. Luego sigue B1. ¿Quién es B1? De término. Luego sigue A2, es este término con el signo cambiado. Y finalmente B2 y B2, este término. ¿Ok? Entonces ese es P. Así está definido, así está en el sistema que simulamos. Entonces ahora quiero estimarlo, pero ya sé cuáles son los valores exactos, pero quiero calcularlo a partir de método de mínimos cuadrados. Lo quiero calcular con esta expresión.
Y si coincide, quiere decir que hicimos bien los cálculos. Pero ¿para qué necesitamos adicionalmente? Bueno, P ya sabemos qué forma tiene. Pero para calcular lo que necesitamos. La transpuesta de Z. ¿Qué se requiere para calcular P? La transpuesta. Necesitamos Z. Y la Z transpuesta. Y necesitamos Y. ¿Los tenemos o no los tenemos aquí en el programa? No. No. El que sí tenemos es Y. Pero este Y minúscula es Y transpuesta. Esto lo voy a poner aquí. Y transpuesta es igual a Y minúscula. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Acuérdense, el vector, los transpuestos son vectores renglón. Y Y es un vector renglón. Aquí está. Fíjense, es renglón. ¿Ok? Entonces, ya lo definimos. ¿Qué más? Sigue. Hay que definir Z. Bueno, Y. El que calculamos fue Y. Y ahora necesitamos. El que calculamos es Y transpuesta, ahora necesitamos Y. ¿Quién es Y? Es el transpuesto de Y, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos Y, pues nos falta Z y Z transpuesta. Vamos a calcular Z. ¿Ok? ¿Y cómo está definida Z? Ah, es esta. Esta es Z transpuesta. Fíjense, el primer renglón es U tal cual. Y U ya lo tenemos. Entonces vamos a asignárselo. Z transpuesta Z transpuesta es una matriz y le voy a decir que esa Z transpuesta en el primer renglón para todas las columnas la voy a igualar a U. ¿Ok? Incluso ahí pudiéramos correrlo para ver si vamos bien. Corrió bien. Pues vamos a ver que ya definió Z transpuesta, pero nada más tiene asignado el primer renglón. Ya nada más le hemos sobrescrito el primer renglón. Faltan todas las demás. Tenemos Y, que es este, que es de 750 por 1, y Y transpuesta es de 1 por 750. De ahí vamos bien. Nada más nos falta complementar Z transpuesta. ¿Ok? Pues fíjense cómo está compuesta Z transpuesta. ¿Qué sigue? El siguiente renglón que es la salida. La salida, nada más lo único que tienes que estar corrida una muestra. Aquí hasta la segunda posición aparece Y1. Y en la tercera posición aparece el primer renglón, pero también corrido en una muestra. Ok, entonces ahí tenemos que hacer un for para que me rellene estas columnas. Ok, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer dos for anidados. Un for y igual a 1 y me voy a tener en n, en 2. Luego voy a hacer otro for. O sea, el primer for va a ser un recorrido en las columnas, perdón, en los renglones. Y el segundo for, el J, va a hacer un recorrido en las columnas. Y va a ser a partir de 1 igual a 1. ¿Y en dónde me detengo? En I. En T.
menos I. Fíjense. T menos este 1 aquí es el I. Este es el I. Entonces aquí me detengo. Y aquí escribo en Z transpuesta. ¿En dónde? ¿En qué Z transpuesta voy a escribir? Fíjense. Debo de ponerlo en el segundo renglón. Voy a empezar en el segundo renglón y en la segunda columna. Y eso como lo designo ahí. Es 2 por I, coma, J más I. Y eso va a ser igual a Y de acá. Eso es para el segundo renglón. Para el tercer renglón es algo similar, nada más que en lugar de usar Y, uso U. K, hay que definir K, ¿no? Antes. Perdón, este es J. Ah. Sí, entonces aquí en lugar de eso, pero hay otro cambio que hay que hacer. Estoy apuntando al mismo valor. Entonces lo único que tengo que hacer es que ya no es el segundo, es el tercero. ¿Cómo hago eso? Simplemente le sumo 1 aquí. ¿Okay? Entonces fíjense. Primero entro con I igual a 1 y luego con J igual a 1 hasta N menos 1. Perdón, hasta T menos 1. ¿Okay? Que es esto, de 1 hasta T menos 1. ¿Ok? Y hago todo el recorrido, desde 1 hasta T menos 1, y voy escribiendo U y Y. ¿En qué posición? En la posición 2 por I, que es 2, y 2 por I más 1, que es 2 más 1, 3. Entonces estoy escribiendo en el renglón 2 y 3. ¿Ok? Luego termino todo el recorrido y regreso a I igual a 2. Cuando I es igual a 2, entonces J va a correr desde 1 hasta T menos 2, que es el siguiente de aquí. T menos 2N sería 2. Y voy a hacer el recorrido desde 2 por 2, 2 y 2 por 2, desde 4, porque ya escribí el renglón 1, 2, 3, entonces el que seguiría sería el 4 y el 5. Sería 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces sería el renglón 4 y 5. Y hago el recorrido. Igual, a partir de 2 y termino en Y, en T menos 2. Y así construyo la matriz Z. Entonces, si es orden 3 o orden 4, el algoritmo va a funcionar igual. ¿Ok? Ahí nada Entonces, más si lo UDK. ejecuto ahí, ¿tiene alguna pregunta? Ahí UDK sí es UDK, no sería UDJ. Sí, pero no es UDJ. Sí. Es esta misma J, es esta de aquí. Y es esta misma de acá. Y vamos a ejecutarlo. Y corrió, pero no tiene errores. Y vemos Z. Fíjense Z. Una matriz de 5 por T, que son 750. Ahí está, 750. ¿Ok? Este es U. Y este también es U, nada más corrido 1.
y aquí corrido 2. Este es Y, corrido 1, y este es Y, corrido 2 muestras. Listo. Ya está. Ya tenemos Z, que Z transpuesta de 5 por 750. O sea, 2n más 1 por t. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces vamos a definir también eso. T, ya dijimos, lo definimos arriba, que son 750. ¿Ok? ¿Qué otra cosa definimos arriba? Y pues aquí tenemos también el vector P, el vector Z. ¿Qué nos faltaría acá? Poner Z es igual a Z transpuesta. Vamos a correr. Fíjense cómo los escalones cada vez que lo corro cambian porque son aleatorios. ¿Qué pasó? ¿Cerró? Ok, fíjense los escalones como cambian cada vez que lo ejecuto. ¿Okay? Pero bueno, fíjense en Z. Z ahora tiene 750 por 5 y Z transpuesta 5 por 750. Cada uno es el transpuesto del otro. Y estamos listos. Entonces si multiplicamos Z transpuesta por Z, nos queda una matriz de 5 por 5, de 2n más 1 por 2n más 1. Vamos a hacerlo paso a paso. Pues aquí sigue la multiplicación de Z transpuesta por Z. ¿Ok? Ponerlo como P igual. Correrlo. Ahí está. Una matriz de 5 por 5. Y a esta se le puede calcular la inversa. Ahí está. Que también es de 5 por 5. ¿Ok? Entonces, ese cálculo que hicimos, ¿quién es? Es este término. Ya lo tenemos, ya nada nos falta completar el cálculo. Vamos a hacerlo dentro del programa. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a calcular la inversa. En este va a ser P igual a la inversa de todo esto. Multiplicado por Z transpuesta por P. Eso es lo que me dice el algoritmo que dedujimos, que es este. Z transpuesta por Y, perdón. Aquí es Y. ¿Okay? Y eso me va a dar P. El P estimado, que en teoría debería tener estos valores, porque estos valores son los que, son estos, son los que simulé. ¿Okay? Entonces los voy a recuperar a partir de datos. Fíjense, Z y Y son matrices y vectores compuestos por datos. O sea, no tiene nada más que datos simulados. ¿Okay? Vamos a hacer la simulación. Corrió y vamos a ver qué tenemos en P. Estamos en P.
Primer término es elevado a la menos 15, o sea, prácticamente 0. El segundo término es 1.917 por 10 a la 0. ¿Qué valor esperábamos? 2. 1.917, ahí está. Luego, el tercer término, 3.1150 por 10 a la menos 3. Es decir, le movemos el punto para acá, quedan .003115. .003115. Cuarto término es menos 0.9231. Es por 10 a la menos 1, entonces el punto decimal lo cambiamos hacia la izquierda y queda menos 0.9231, ahí está. Finalmente, este es por 10 a la menos 3, queda 0.003033, este último término. ¿Sí? Entonces el único que no fue exactamente 0 fue el primero, pero pues realmente está redondeado. Es un valor a la menos 15. Y lo redondeo a menos 10 puntos decimales, todo sigue siendo 0. Entonces, ahí está el método de mínimos cuadrados. Tal como lo definimos, está operando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Solo ahí, si podía aclarar un poco, ¿por qué se cambió el signo de 1.917? No es que nosotros lo hayamos cambiado, es porque cuando haces la... Estamos identificando estos. No estamos identificando estos, estamos identificando el de la ecuación de diferencias. ¿Qué valor tiene aquí? Positivo. ¿Qué valor tiene aquí? El A2 negativo. Entonces, lo que estamos poniendo en P no son los valores que tenemos aquí. Fíjense acá, esto viene aquí muy bien. ¿Cómo definimos el modelo RX? Es así. Estas son sumatorias. Entonces, el AJ y los BJ son los que están en las sumatorias. Aquí en la simulación, ¿dónde está la sumatoria? Esa sumatoria es esta. De la ecuación de diferencia. Exactamente, esta es la sumatoria, desde J igual a 1 hasta N y N es igual a 2. Entonces, J igual a 1 y J igual a 2. Entonces, ¿quién es A? Es este, A1, y ¿quién es A2? Es este. Entonces, al momento de pasarlo a la función de transferencia, o viceversa, cambian de signo nada más los del denominador. Pero eso es por el proceso. O sea, acuérdate que esto pasa multiplicando para acá y luego de aquí, estos dos términos los debes de pasar hacia el otro lado y por eso cambia el signo. Sí, sí. Pero en realidad, el que tenemos que fijarnos es en el de la sumatoria, que es este de acá. Este es la sumatoria. ¿Okay? Entonces ahí no es que hayamos cambiado el signo, sino que sí está definido, pero hay que tener cuidado que en la función de transferencia, con respecto a la ecuación de diferencias, cambia el signo de los A's, A1, A2, y eso es simplemente por la despeje que hay. ¿Ok? ¿Se quedó claro? Sí, Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, el día de hoy vamos a tener que terminar la clase un poquito antes. Me programaron una videoconferencia a las 5. Entonces,
vamos a terminar la clase a las 5. Ya posteriormente reprogramamos el tiempo en todo caso que haga falta. Entonces me parece que es hoy, o sea, este jueves y el jueves que viene. Programando ahí una serie de conferencias que empiezan a las 5. Entonces, nada más por estos 2 días vamos a hacer ese cambio. Y ya posteriormente, si es necesario, pues ya reprogramamos una clase extra. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Está bien. Bueno, entonces aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. Miren, entonces esto, hay la práctica número 3, vamos a definirla de una vez. Entonces se las muestro. Es la práctica 3. Bueno, básicamente es hacer lo mismo, o sea, ya tenemos el algoritmo. Entonces lo que vamos a hacer en la práctica 3 es, tenemos un circuito eléctrico de segundo orden, sobre amortiguado, hay que modelarlo con un modelado matemático. Hay que obtener la función de transferencia en donde BI es la entrada y BO es la salida. ¿Ok? Luego, y eso nos va a dar una función de transferencia en Laplace, que es el punto número 1. Y aquí tienen los valores de los componentes para que les dé una función de transferencia. ¿Ok? Después de ahí vamos a calcular el equivalente discreto. Es decir, vamos a hacer el cálculo, acuérdense que es el cálculo a mano, por así decirlo, o sea, no vayan a utilizar funciones de MATLAB y nada más dar el resultado, sino que tienen que hacer todo el procedimiento. De eso se trata, de documentar y que practiquen. Van a encontrar el discreto. Ustedes van a proponer, bueno, de hecho ya está, 10 milisegundos tiempo de muestra. Ahí está. Pero tienen que saber por qué 10 milisegundos. Y 10 milisegundos porque les voy a pasar un archivo TXT en donde viene el voltaje de entrada y el voltaje de salida directamente obtenidos del circuito real con un sistema de adquisición de datos. ¿Ok? Entonces, con estos datos van a aplicar el método que acabamos de desarrollar, es decir, con esos datos van a estar en este punto de aquí para abajo, porque ya no tienen que hacer la simulación, los datos los van a leer desde un archivo. ¿Ok? Entonces ese archivo tiene los datos de entrada y salida y ese sistema fue muestreado a 10 milisegundos, eso es importante porque tiene que ser la simulación. ¿Ok? Entonces van a simular el teórico, que es el punto 2, pero también van a simular el 3, que es en mínimos cuadrados. Son dos funciones de transferencia, o sea, aquí van a tener una función de transferencia. Fíjense, aquí van a obtener una función de transferencia f de s. F1 de s, vamos a poner F1 de s. Luego a partir de esta van a obtener F1 de z, pero a partir de la modelado matemático. ¿Ok? Y luego por otro lado van a usar el método de mínimos cuadrados con los datos que vienen en el archivo MMSC y van a obtener una función de transferencia a la cual le van a llamar F2. Y eso lo van a sacar del método de mínimos cuadrados, como lo acabamos de hacer. ¿Ok? Y finalmente, aquí tienen, van a simular
F1 de Z, ya saben cómo simular sistemas discretos, y F2 de Z. Son diferentes, o sea, no van a ser iguales estas funciones. Pero la simulación debe ser muy parecida, debe ser casi igual, F1 y eso, y compararlas. ¿Sí? Entonces, sencillo, simplemente obtiene un modelo matemático de esto, pero en Z, y luego yo les doy datos que obtuve de este mismo circuito, pero experimentalmente. O sea, construí el circuito y con un sistema de adquisición de datos, los capturé y esos están en el archivo que se llama mmcc.txt. Entonces los leen y los importan a MATLAB, y ahí tienen la entrada y la salida, son volts. Creo que la entrada es de 0 a 10 volts y la salida también llega más o menos a 10 volts. Con esos datos los meten al método de mínimos cuadrados, que es este, y van a obtener una función de transferencia, o sea el P. Y este P es la función de transferencia, acuérdense. Y una vez que tienen estos parámetros, pueden obtener la función de transferencia, que es esta. Entonces esta sería F2. Simplemente las simulan al mismo tiempo las dos, F1 y F2, y van a obtener datos, los cuales los van a comparar de manera gráfica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Queda claro lo que hay que hacer en la práctica 3? Sí. Muy bien. Entonces se las voy a subir al Classroom y esta sería para entregarla la próxima semana, el jueves. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda? Sí, ¿nos irá a dar también retroalimentación de la práctica 2 como lo hizo o ya no? No, ya no, ya nada más fue la primera porque pues ahí, como es la primera, hay muchas dudas. Entonces ya saben cómo tienen que redactarla y cómo deben de documentar. Pero ya ahora sí ya va a ser la definitiva de esta práctica 1, ya la voy a evaluar como está, y la práctica 2 igual, ya de aquí en adelante ya van las evaluaciones directas. Ah, o sea, sí, pero ¿nos estaría también diciendo las notas que sacamos en las prácticas o algo así o ya no? Les voy a poner la calificación ahí. Ah, ¿No? ok. Y miren, si hay alguien que tenga dudas sobre el porqué de su calificación, lo podemos revisar. Nada más que, y eso es de forma individual, nada más que tengan en cuenta que así como pueden mejorar su calificación, la pueden empeorar, porque la vamos a revisar a detalle. Si hay alguna revisión, la vamos a revisar con todo detalle, y casi siempre yo les califico hacia arriba. Y si la llegamos a revisar de detalle, pues seguramente o se quedan con la misma calificación o pueden incluso disminuirla. Pero no hay ningún problema. Si tienen dudas, podemos hacer una videoconferencia individual y la revisamos. Y ya yo les explico el porqué de la calificación. ¿Ok? Bueno, entonces Ok. dejamos la clase aquí por hoy y continuaríamos el próximo martes a las 3:30. Doc, ¿Sí? bueno, rápido más. Con respecto al formato, ¿podemos agregar una sección de referencias? Sí, sí, sí. Sí, sería ideal. De hecho, en la parte de introducción, que observan bien, ahí se les pide que pongan antecedentes, o sea, que introduzcan bien el tema. Entonces, esos antecedentes normalmente vienen de una de investigaciones Bibliografía. anteriores, de algún libro, de algún material que no necesariamente ustedes desarrollaron.
Entonces lo pueden citar ahí, decir de tal documento se deriva esta información o esta teoría y pueden citarlo. Entonces, si lo citan, tienen que poner abajo la referencia de donde lo citaron. Pero sí, quedaría muchísimo mejor la práctica si le ponen referencias. Y lo puedo considerar ahí dentro de la calificación. Ok, Doc, sí, de hecho ya se la envié, pero no supe qué formato ponerle. Le puse Apalite, no sé si Sí. le vamos a cambiar. El formato puede ser el APA, no sé si lo ubiques. Es el formato general de referencias, incluso de documentos científicos. Y hay muchos formatos dependiendo de las revistas y de los libros, pero el APA es el formato universal, por así decirlo. Y algunas revistas le hacen pequeños cambios, pequeñas modificaciones. Pero use cualquier formato y ese en particular el formato APA. Perfecto, gracias. Muy bien. Pues entonces nos vemos el martes. Tengan un buen fin de semana. Chale, Igual, Doc, bueno, gracias. Gracias, Vamos. igual.